Hermanos y hermanas, saludos fraternales. Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios por honrarnos, tanto a mi hermano Ramón Olivier como a mi persona, Sandra Sami, del privilegio, hermano, de vivir este momento histórico, este momento de alegría y de gozo, y celebrar con ustedes, con la comunidad de fe, con nuestros fieles hermanos, los 115 años de nuestra amada Iglesia Evangélica Libre de México. Elevemos una oración al Señor por la celebración que se inicia hoy y culmina mañana. Oremos por todo lo que haremos para adorar, alabar y exaltar a Dios, que es nuestro invitado especial, que ha hecho posible esta celebración de estos 115 años. Por su gran amor y misericordia que ha tenido en todo tiempo. En el nombre de Dios oramos, pido a la hermana Ada Flores, quien va a tener también el privilegio de poner en las manos del Señor esta celebración. Amén. Oremos. Te damos gracias, gloria, honra y Señor, porque te invitado especial. Te damos la gloria y la honra, Señor, por este aniversario, estos 115 años, Señor, que está bajo tu cobertura, bajo tu bendición. Hermano, ponemos cada actividad, cada canto, cada predica, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, elevando como dos grandes cada alabanza, cada predica, cada palabra, Señor. Te pongo a cada uno de mis hermanos delante de tu presencia, para que puedas, Señor, alabarlo, glorificarlo, seguir tus pasos caminando cada día más en tu presencia, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, que somos 115 años, Señor, que son de trayectoria grande, Señor, trabajando en esa obra, de buenas y malas, Señor, pero llevando esa fortaleza y seguir adelante, de muchos años más. Amén, aleluya. Que tú paseas cada día por esta iglesia, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, cada uno de nosotros, Señor, se ha elevado en tu presencia, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a mis amados hermanos acá. Bienvenido a los familiares que esta tarde se alegran con nosotros en esta celebración. Bienvenidos a los pastores acá. Esta tarde también compartiendo esta alegría y gozo. Bueno, aquí vamos a celebrar y nos vamos a alegrar juntos en armonía. Amén. Vamos a entonar todo para exaltar su nombre. ¿Bien? Aleluya. Gloria a su nombre. Y a su nombre. Qué bueno, hermano. Bienvenidos en esta tarde maravillosa, preciosa, y celebrando estos 115 años. 1910, nada más y nada menos se plantó este lugar, ¿verdad? Qué maravilloso el poder estar aquí en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes, hermanos, y la alegría de verlos bonitos, alegres, después de cantar ese himno tan precioso. Esa alabanza llegaron al cielo definitivamente. Eso es lo que queremos, que se sientan en confianza, que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor, porque esto es una fiesta para agradar al Señor. Estamos agradecidos al Señor Dios Todopoderoso por el gozo de celebrar estos 115 años de permanencia en esta comunidad de Cagua. Estamos agradecidos porque ha estado en nuestro lado para su honra y su gloria, y lo que hemos hecho, hacemos y haremos es para celebrarlo a Él, como para Él es el invitado especial, Cristo Jesús, el único digno de toda alabanza, adoración y exaltación. A Él sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, para iniciar este momento, lo dije desde el inicio, único e irrepetible, de 115 años de nuestra iglesia Bethesda, entonemos alabanza a Él, reconociendo que Dios ha sido y será suficiente para el avance de su obra en esta comunidad.
Él nos ha permitido cumplir con lo encomendado en su palabra, que es en ser un faro de luz en esta comunidad de Cagua todo este tiempo. Su presencia y su palabra ha sido nuestra fuente de guía. Ha sido un camino largo, con algunas dificultades, pero con muchas alegrías, hermanos, porque Cristo somos más que victoriosos. Por eso es nuestro Señor, ha sido suficiente. Solo Jesucristo basta. Él es quien necesitamos para la salvación, la vida, la satisfacción, la plenitud. Buenas tardes, hermanos, a todos. Estamos agradecidos por la presencia de los hermanos en la palabra. Yo les agradezco por aceptar la hora, ¿no? Está hablando que va a tener una palabra. Y no va a mandar una lista, pero quiero primeramente dar gracias a Dios, porque 115 años es una cifra que se puede pronunciar muy rápido, pero es la historia que trae detrás de 115 años. Es la historia de muchos hombres y mujeres que han pasado por aquí, que hoy están en la presencia de Dios. Y recordando al fundador, que fue nuestro hermano David Pinto, yo me imagino que él fundó la obra y fundó varias obras, pero cuando fundó Bethesda, se fue con la esperanza de que no pudo fundar una obra en Santa Cruz. Y es interesante eso porque él hacia Santa Cruz, por las veces que iba a Santa Cruz, fue amenazado de muerte. En algunas ocasiones le pusieron obstáculos para quitarle la vida. Entonces uno, cuando la iglesia, años después, se aboca a trabajar en Santa Cruz, ya no había esas amenazas, ¿no? Pero gracias a Dios se logró completar la adoración de ese hermano. Y hoy tenemos a nuestra hija presente aquí, la iglesia Nuevo Parque. Entonces es un trabajo que sabemos que Dios ha respaldado y estamos plenamente seguros, hermano, que este lugar Dios lo plantó. Sin lugar a dudas. Problemas han tenido iglesias bastante. Yo no creo que no haya una iglesia que no tenga lucha. Y todos sabemos la fuente de donde viene el ataque. La iglesia no debe olvidar nunca que todos los males y todas las confrontaciones que tiene una fuente. Es una fuente maligna en lugares celestes. Por eso que la iglesia tiene que aprender a discernir cuando hay conflictos, cuando hay conatos, cuando no hay entendimiento entre la iglesia. Y hoy, hermano, de verdad que doy gracias a Dios porque para mí es un honor, hermano. Un honor estar aquí parado. Tuve los 100 años, de verdad tengo los 115. No sé cuánto más estaré. Pero es un honor, hermano, porque seguir la obra de un hombre que dio la vida, David Pinto, y con él otros hermanos, dejaron la vida por la obra de Dios, es una evidencia clara de que Dios está entre nosotros. Amén. Quiero hacer una breve reseña, ¿no? No podemos hacer una reseña tan larga porque, imagínense, ¿no? Es una historia muy larga, 215 años. Pero vamos a recoger algunas ideas, ¿no?, de la reseña histórica de la iglesia de Bethesda. Voy a leerlo para no tener que alargar mucho. Dice: contar la historia de la iglesia evangélica de Bethesda de Cagua es reconocer y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Es clamar a Dios por su misericordia y amor por esta comunidad de Cagua, al que se le presentó el mensaje de salvación desde el año 1910. Sin embargo, no podemos ignorar que nuestra iglesia de Bethesda surge en un contexto histórico, político, social, económico y religioso propio de la Venezuela del año de 1910. Su llegada produjo en este contexto ciertas actitudes de negación, indiferencia y oposición de un pueblo que abre su entendimiento a la verdadera palabra de salvación y vida eterna. Sin embargo, en la palabra de Dios vemos estas mismas actitudes. Cuando los apóstoles y discípulos inician la proclamación del evangelio de salvación en los diferentes pueblos y ciudades con creencias contrarias y dominadas por el enemigo de Cristo, estos lugares estaban arraigados en prácticas religiosas y creencias contrarias a la palabra de liberación que ofrece la vida abundante en Cristo Jesús. La palabra de Dios llegó a cabo en el año
repito, 1910. Su comienzo evoca una época en la que la población de Caldas vivía bajo fuertes raíces en las creencias de la Iglesia Católica. De manera que nuestra iglesia se inicia con muchos vientos, lluvias y tormentas contrarias al avance de la obra redentora de Jesucristo. Sin embargo, el plan y la voluntad de Dios, Todopoderoso, no se detiene, sino que camina con obstáculos e incertidumbres humanas. Yo siempre he dicho, haciendo un paréntesis allí, Dios no está en crisis. Nosotros somos los que estamos en crisis. Para el único Dios de lo imposible es un hecho real, porque Él no ve el presente solamente, sino que ve el futuro. Y cuando pensamos en sus inicios, vemos ese futuro que hoy es en el año 2025, ya que tenemos 115 años. Nuestra iglesia fue cimentada en la roca, que se cita en la palabra, el libro de Mateo, capítulo 7, 24 y 25, para la gloria de nuestro Señor, el cual dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Amén. Así debe ser nuestra vida, ¿no? Debe estar cimentada en la roca, que es Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, agregando allí algo, dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son ¿lo qué? Los pámpanos. Y eso quiere decir dos cosas, ¿no? Que nosotros vamos a oír otras vid. Jesús estaba diciendo: hay otras vid, pero yo soy la verdadera. Él no dice que él era una vid, sino que yo soy la vid verdadera. No entendiendo en su contexto que hay otras vid. Hay otras filosofías religiosas, hay otros grupos religiosos, pero no son la vid verdadera. Ciertamente Bethesda como iglesia ha padecido muchas tormentas que han intentado derribarla. No terminaré hoy de contar las historias. Pero Dios, en su misericordia y amor, la ha mantenido como un faro que ilumina e irradia la luz de Cristo, nuestro Salvador. Y en esta gran responsabilidad de traer el Evangelio de Jesucristo a este pueblo, fue el hermano David Filipe, como decíamos antes, oriundo de Minnesota, nacido en 1876. Llegó a Venezuela bajo la dirección de la Misión Evangélica América del Sur, que tenía sede en Londres. El hermano Filipe fue criado por sus padres bajo el temor de Dios. Y cuenta su biografía que aceptó al Señor a los 5 años. Y a los 7 años había leído de principio a fin, el Nuevo Testamento. A los 5 años. Dedicó su vida al servicio del Señor, asumiendo desde luego cargos de responsabilidad. Cada tanta responsabilidad consideró necesario una preparación para mejorar, una preparación mejor para servir al Señor, por lo que se inscribió en el Instituto Bíblico Misionero de la capital del estado de San Pablo. Mientras se formaba en la palabra de Dios, al mismo tiempo estudiaba música. Hablaba a la perfección el idioma sueco y el inglés. En 1898, la Misión Evangélica presentó una propuesta de enviar misioneros a Venezuela. En 1898. El hermano Filipe no solo se ofreció, sino que fue recomendado por el cuerpo de docentes del Instituto Bíblico. Los inicios de la iglesia en Caguas, la cual fue fundada por el hermano Filipe, quien estaba residenciado en La Victoria, y viajaba constantemente de La Victoria a Caguas para consolidar la obra. Cuenta la historia que se tomó un salón en alquiler en 1910. Más tarde se compró una casa de un señor de apellido Sim. La casita estaba ahí en la esquina donde está actualmente en la notaría pública. O sea, allí estaba la iglesia. Esta sirvió para salón de culto y hogar durante mucho tiempo. Muchas luchas se libraron en este lugar. En aquel entonces, a fin de que se pudiera oír el mensaje del Evangelio. El templo fue construido durante el ministerio de los apóstoles Maxo en 1958.
Yo tenía 2 años, no sabía nada. Ya el hermano Filtro había partido con el Señor en el año 1958. La Iglesia Evangélica Libre de Peña de Cagua fue la tercera iglesia fundada por el hermano Filtro. Ya había fundado la Iglesia de la Victoria y la Iglesia de la Colonia de Tobar. Cuenta la historia conocida a través de varios hermanos que la iglesia estuvo ubicada en la esquina de la calle Sucre con Ayacucho, y pasaron los años y por decisiones propias de la iglesia se produjo a lo que ustedes están viendo hoy, este lugar. Este lugar tiene una historia. Nosotros éramos dueños de todo esto hasta la esquina, toda esta, casi la mitad de la manzana. Y eso se fue perdiendo progresivamente. ¿Por qué? Por los conflictos internos de la iglesia, que nunca faltan. Para que vean que la historia no ha sido fácil. Y la pérdida ha sido internamente, entre los mismos hermanos de las diferentes iglesias libres. Tenemos la idea que el diablo sabe usar muy bien a la gente de ahí. ¿No lo creen? Recuerden a Pedro. ¿Recuerden a Pedro? Cuando le dijo al Señor, no vayas a Jerusalén. Y le dijo, no vayas. Nosotros te amamos, no tenemos que ver porque te van a matar. ¿Y qué le dijo el Señor? No le dijo nada a Pedro, le dijo que estaba al lado de Pedro. Apártate de él, Satanás. Eso es un hecho real, hermano. Satanás va a estar siempre acosando al pueblo de Dios. Y va a interferir el pensamiento, va a interferir a veces las palabras. La Iglesia Evangélica Libre de Bethesda ha sido pastoreada por varios hombres de Dios, los cuales han dejado huellas muy marcadas en la sana doctrina de la palabra de Dios, así como en las normas de orden y funcionamiento, las cuales han permanecido hasta entonces. Desde el año 1985, año en que comenzó a congregarse la familia Barrio Sánchez, integrada por mi persona y por mi esposa Sandra, mi hijo Samuel Barrios y Ricardo Barrios. Solamente tuvimos 2 hijos varones, así lo planificamos y así el Señor nos lo permitió. En ese tiempo pastoreaba la iglesia del hermano Tibaldo Pirela y su esposa Ana Graciela de Pirela. Seguido de este pastor hubo otro, ¿no? Como el pastor Manuel Belisario, que fue pastor varias veces en esta iglesia. Francisco Antequera, pastor Simosa. Luego hubo juntas pastorales dirigiendo a la iglesia en algunas oportunidades. Eso indica que no había pastor, pero juntas pastorales que, bueno, para que te vean los niveles de conflicto por donde pasa la obra de Dios. Una vez se pregunta por qué, pero todos sabemos por qué. El diablo no molesta a los que están controlados por él, y los molesta. Le molesta al pueblo de Dios. En 1977 se origina una historia paralela del trabajo evangelístico de Bethesda. 1997. Surge una célula en la organización Corocito de Santa Cruz, dirigida por mi persona y mi familia. Se inicia en el hogar de nuestra hermana Reina, que asistían varias familias de la comunidad. En el año 1998, los hermanos Leonardo Rodríguez, su esposa de Omega Belisario de Rodríguez, continúan el trabajo misionero del Corocito, trasladándose a la célula de la organización Los Mandos, donde actualmente está la sede de la Iglesia Evangélica Libre de Nuevo Pacto, nuestra hija, que es la iglesia por la cual nuestro hermano David Pinto oró y que no pudo consolidarlo. A partir del año 1998, mi persona, José Luis Barrios, fue nombrado como pastor encargado de la iglesia de Pedro. A partir del año 2000 fue ordenado como pastor formal de esta iglesia. En el año 2015 fue nombrado reverendo por solicitud de la iglesia de Pedro. En el año 2025 es muy significativo por su 115 aniversario de la iglesia y por los 40 años de permanencia como miembro y luego como pastor mi persona, de los cuales 13 años como miembro, tengo 13 años como miembro y 27 como pastor. La iglesia ha vivido muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, todo por eso. También hemos tenido aflicciones y pruebas difíciles, pero con la ayuda y la fortaleza de Dios hemos salido victoriosos. Los pastores saben que no es fácil.
Bien, hermano, gloria a Dios por su misericordia, que nos ayuda hasta hoy. Gloria sea para Dios. Toda la honra y la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga, hermano. Amén. Bien, gracias al Señor, hemos conocido un poquito más de la historia de Elena. 115 años se resumieron en 6 páginas y bueno, hay muchas cosas que desconocemos. Pues. Conocemos desde el año 85 para acá, que somos miembros acá activos y gracias al Señor por eso que hemos celebrado 110, perdón, 100, 105 y ahora 115. Bien, y es propicio también en este momento saludar a los pastores que nos visitan y que han apartado este tiempo para alegrarse con quienes estamos alegres. Gracias por aceptar la invitación y gracias por su presencia. Nos gustaría escuchar su palabra de saludo congregacional y los voy a ir llamando para que pase acá. Bien. Nos visita el pastor Pedro Hernández Toledo de la iglesia Emmanuel de la colonia Tobar y le acompaña su esposa. Bienvenido, hermano. Puede pasar a dar un saludo y bienvenido una vez más. Ya, déjame darle este micrófono, hermana, si querés. ¿Verdad? Adelante, pastor. Bienvenido. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. También es una bendición, un placer, un privilegio estar en medio de ustedes en esta celebración tan significativa, ya que nuestras dos iglesias tienen una vinculación en una misma historia. La iglesia evangélica Manuel de la Colonia Tobar, también fundada por el misionero David Ministro, el mes de abril estuvimos celebrando 117 años de fundado. Bueno, pues, en parte y de nuestra iglesia, felicitaciones. Gracias, Pastor José Luis Barrio y su familia, la iglesia, Pastor también Edwin Toro, amigo, que nos extendió la invitación y hoy pudimos estar, allá mi esposa y 2 miembros más de nuestra iglesia. Pero esto me emociona muchísimo, porque desde que llegué a la iglesia Manuel ya tengo 19 años como pastor allí. Me ha apasionado conocer la historia de este misionero y he tenido la oportunidad de estar acá. También las demás iglesias que él fundó. Por supuesto, conozco mucho más la iglesia Benecer de la Victoria y doy gracias a Dios porque vemos que ciertamente, aunque los cielos del Señor parten, sus obras continúan. Prueba de ello es lo que ustedes mismos son testigos y prueba de ello. Quería, para terminar este tiempo, leer unos versículos acá en Colosenses, capítulo 1, versículo 4 al 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Gracias, hermano Pedro, que su nombre bendiga grandemente. De igual manera, saludamos al pastor Víctor Querales. Víctor. Buenas tardes. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Contento de ver caras conocidas aquí. El favor y la misericordia de mi Dios siempre estén con ustedes. Gracias
pastor, maestro, siervo de Dios. El favor y la misericordia de Dios estén contigo, con tu familia, con tu descendencia, con tu generación. Que el favor y que los cielos abiertos permanezcan abiertos para toda tu generación. Para todos ustedes, soy el pastor Víctor Perales de la iglesia Manantial de Vida. Estamos buenos. Tenemos 8 años allí peleando batalla. Tuve el honor y el privilegio de conocer a este hombre que nos ha enseñado. Cualquier cosa que se nos pone a veces dura. Antes lo llamaba más, ya lo llamo poco ya. Pero esto que está aquí, este es de Dios. ¿Amén? Así que vamos a compartir un salmo que es muy conocido por todos nosotros. No se los voy a leer todos, les voy a leer nada más los 3 versículos, que es el Salmo 91. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mientras sigan bajo esta cobertura, sigan bajo esta unción, sigan bajo esta gracia, Dios va a estar con ustedes. Amén. Porque dice que es el que habita. O sea, que el que está aquí va a ser bendecido por estos hombres. Va a ser bendecido por Dios, va a ser bendecido por Jesús, va a ser bendecido por su bendito y santo Espíritu, porque esta iglesia se ha sabido pelear batalla, se ha sabido ganar guerra. Y el que gana guerra, gana batalla, y eso lo sabemos. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más. Amén. Esto. Me alegra verte, Víctor. Gracias. Bien, y seguidamente llamamos al pastor Leonardo Rodríguez, que viene acompañado de su esposa Elena de Rodríguez. Él es el pastor de la Iglesia Evangélica Libre Nuevo Pacto, nuestra hija, hermano. Conozca a la familia Rodríguez Belisario, su pastor. Bienvenida, hermana. ¿Cómo está? Hola, bienvenida. Pastor Leonardo, bienvenido. Por aquí el micrófono. Ajá. Bueno, muchas bendiciones para todos mis hermanos, buenas tardes. Yo vine apoyado por la predicar, Claro. hace forzado. ¿Me acuerdas? Porque se me No, olvida. mentira, venimos los tres porque, como decía el reverendo José Luis, para él es un honor, para nosotros no es menos, muchísimo honor para nosotros, muchísimo privilegio, muchísimo gozo, de alguna manera ser parte de la historia de Bethesda. Somos parte de la historia. Algún tiempo, de algún momento, de alguna manera, pero somos parte de la historia de Bethesda y eso para nosotros es un orgullo. Nos han dicho la directora y el servicio, los 115 años, no es poco tiempo. Y bueno, nosotros hemos querido también saludarle en nombre de la Iglesia Evangélica Libre del Nuevo Pacto, de la hermana de Tea, de Tea, por supuesto, como dicho el pastor, con una comitiva. Hace que no me llegó la comitiva. Se quedaron bañándose, pero entonces, aparte de Mega y Ana, que fuimos parte del equipo misionero junto con José Luis y Sandra en aquellos años 98. Bueno, estamos ahí todavía. Ana ha estado prácticamente toda su vida en la obra de Nuevo Pacto. No la viene a hacer. De 2 años que llegó allá. Pero sí quisiera llamar a nuestra hermana Luisa, que ella es nuestra coordinadora
programa Descúbrelo de la iglesia. Nuestro hermano Adelante, bienvenida. Dios bendiga. Cuidado ahí, Leonardo. Sí, el hermano Jesús Matute no ha llegado, que es el coordinador de nuestro programa Descúbrelo, Conexión Juvenil, perdón. No ha llegado y bueno, queríamos que estuviese aquí porque parte de la directiva, que es la secretaria de Finanzas, nuestra hermana Nancy, no pudo venir. Nuestra hermana Suyin, que es la secretaria de Acta y Correspondencia, tampoco ha podido venir. Entonces, bueno, queríamos venir a la directiva ampliada, como que llaman, a saludar a nuestra iglesia madre y a dejarles un pequeño presente. No sé si nos seguimos que está acompañando, hermano. Adelante, hermano. Bueno, entonces, bueno, quería, de verdad, entregar este pequeño presente de reconocimiento a nuestros hermanos de Bethesda, a nuestra iglesia. Se lo voy a leer en una pequeña placa, dice así: la Iglesia Evangélica Libre del Nuevo Pacto, con mucho agrado, extiende el presente reconocimiento a nuestra iglesia madre de Bethesda por su constante trabajo de 115 años en pro de la obra del Señor, por esa ininterrumpida y esforzada labor que hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones en estos 115 aniversarios, recordándoles, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Agua, 14 de junio de 2025. Bueno, reverendo, en nombre de la iglesia, hermano. Bueno, cuando el otro equipo se encargaba, bueno, la iglesia nos está acompañando también algunos de los hermanos que pudieron venir, pero algunos están aquí en el nuestro y tienen ese saludo y esa felicitación y ese reconocimiento a todos ustedes. Esperemos que esos 115 años, como han dicho, que han precedido, pues sigan hasta que el Señor venga. Si no es como servir, por que sigan. Yo les bendiga. Gracias por ese detalle, por ese regalo, hermano, apreciado. Y bien, de igual manera, nuestro pastor, el pastor José Manuel Rodríguez está acá. Y la Iglesia de Cristo en el Camino del Agua. Bienvenido, hermano. Bienvenido, pastor. Sí, es que tengo unos cuantos cabellos en la cara que me tapan un poco, pero me rejuvenecen. Gloria a Dios, así como está rejuvenecida esta congregación, a la cual desde un principio hemos reconocido como nuestros hermanos mayores, con gran respeto por la autoridad que Dios les ha dado de ser quienes iniciaron el Evangelio en esta ciudad, quienes han soportado la lucha, las pruebas, el desprecio de los habitantes de esta ciudad. En una oportunidad el pastor José Luis, no lo contó ahora, pero yo lo recuerdo siempre, cuando en una reunión de pastores nos dijo que aquí se paraban enfrente a tirarles piedras, ahí cuando estaban en la esquina,
les tiraban piedra y primero fueron los católicos y después los evangélicos, porque les rechazaban por ser libres y porque no entendían que esa libertad a la cual esta iglesia tiene su nombre, Iglesia Libre, ¿verdad? Venía de allá, de libre de la otra parte de Alemania, ¿no? Y por eso ese nombre, pero para los conservadores de la ciudad era una iglesia, bueno, a la cual ellos rechazaban, no aceptaban. Pero en medio de eso, el Señor ha dado muchos frutos y ustedes son esos frutos. También mi pastor Leonardo allá con todos los hermanos de allá de Santa Cruz, Nuevo Pacto, ¿verdad? Nosotros los admiramos a ustedes. Los admiramos porque son 115 años luchando contra la cultura de este mundo, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero que esa cultura del mundo rechaza la luz, la verdad, porque están en tinieblas. Por eso les animamos y les respaldamos para que juntos sigamos llevando la luz de Cristo a toda esta ciudad, a toda esta nación y a todo el mundo, siendo discípulos para Jesucristo, hombres y mujeres que puedan poner la mano sobre el arado y seguir hacia adelante. Dios les guarde, Dios les bendiga. Les amamos, la Iglesia de Cristo, los del Camino Cagua, también en su casa y siempre a la orden para lo que sea. Dios les bendiga. Es todo, hermano. Gracias, hermano José Manuel. Y es propicio también mencionar y reconocer una visita que más dentro de poco la van a conocer mejor, pero dentro de un ratito. Es nuestro hermano Julio Camacho. Él fue el primer pastor que llegó con su familia. Bueno, su hermano, pero yo sé que ya lo conocemos, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen. Él es quien va a tener la oportunidad de la reflexión de la palabra en esta tarde-noche. Y bueno, lo vamos a conocer un poquito más, hermano. ¿No? Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres, hermano? ¿Cuántos están gozosos de escuchar esa historia maravillosa de 115 años, nada más y nada menos? Bien, y es oportuno en esta tarde, ya noche, agradecer la presencia, el acompañamiento de nuestro hermano Alexander Mota, quien está allí al frente del teclado. De verdad que Alexander ha hecho un trabajo con estas voces. Gracias al Señor por ese ministerio, por ese don que el Señor le ha dado, por ese talento. Y Alexander nos ha acompañado en varios aniversarios, ¿verdad, Alexander? Para la gloria de Dios. Gracias, Alexander, por ese amor, por ese compromiso y por ese don tan hermoso que el Señor te ha dado. Amén. Bien, y yo les dije no hace nada, no sé cuándo, pero que no lo mencioné, aunque fue el primer pastor que él llevó. Y bueno, a continuación escucharemos al pastor Julio César Camacho con la reflexión de la palabra. Pero antes vamos a escuchar algo que no conocía yo ni conocían ustedes tampoco. El hermano Julio Camacho es pastor de la Iglesia de Cristo, los del Camino de Maracay. O sea que la de aquí de Cagua es hija, ¿no? Bien. Tiene 38 años en el ejercicio del pastorado y 21 años dirigiendo la obra de Cristo, los del Camino. 21 años, ¿verdad, hermano? ¿Está bien?
junto con su esposa Evelyn Sánchez de Camacho y sus dos hijos, Ismael Camacho y Efraín Camacho. Bienvenido a la familia. Nuestro hermano Julio es ingeniero agroindustrial, licenciado en teología, egresado de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Tiene diplomado en el Centro de Formación Pastoral para Latinoamérica. Nos ha acompañado en muchas oportunidades acá en nuestra iglesia en la reflexión de la palabra. Es muy conocido por nosotros, muy amado hermano, usted y su familia. Es padre, esposo y siervo de Dios. Damos la bienvenida a la familia Camacho e invitamos al hermano pastor Julio Camacho para que nos deleite con la palabra de Dios. Amén. Amén. Bienvenido. Pastor, bienvenido. Al Señor, bueno, me siento contento de estar aquí, dice la palabra de Dios, gozados con los que se gozan, ¿verdad? Nos gozamos por estos 115 aniversario de la Iglesia Evangélica Libre Bethesda. Muchas gracias, Pastor José Luis, hermana Sandra también por esta invitación. Y 115 años. Eso me hace pensar en la palabra que el Señor le escribió a las iglesias de Asia en el Apocalipsis y les habló a todas ellas, a todas las iglesias, y les dijo que se arrepintieran, que Él las conocía y que si no se arrepentían, Él quitaría su candelero, dejarían de ser. Y, por ejemplo, una de las iglesias de ahí del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la fundó Pablo aproximadamente en el año 52, año 53. Y cuando el Señor le habla en el Apocalipsis, vamos a poner que más o menos le habla en el 95. Quiere decir que habían pasado aproximadamente 40 años. Yo les pregunto, ¿dónde están esas iglesias? Desaparecieron. Pero la iglesia Bethesda tiene 115 años, más que las iglesias del Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios que lo que es de Dios permanece para siempre. Quiere decir que esta obra es de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Si es de Dios esta obra, porque ha permanecido, significa que Dios está en medio nuestro. Amén. Ahora, de que Dios esté en medio nuestro, significa o se lo debemos a algo muy importante de Dios para con todos nosotros, y es a su misericordia. Yo quiero invitarles a que estemos buscando Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 22. Lamentaciones 3, 22. Amén. Cuando lo tengan, dicen amén. Bueno. Gloria al Señor. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Eterno Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, adorándote y bendiciéndote. Te exaltamos, te loamos, agradecemos tu misericordia para con nosotros y ahora pedimos tu bendición, que en este momento edifique nuestras vidas con tu palabra y que seas, oh Dios, hablando a nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy la Iglesia Evangélica Libre Bethesda celebra su aniversario número 115. Quiero invitarles en esta hora a reflexionar sobre uno de sus atributos más profundos y transformadores, que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es solo un concepto teológico, es una realidad vivida y experimentada en cada uno de las personas a quien Dios se acerca y les toca. Es a través de la misericordia que Dios nos revela su corazón lleno de compasión, de amor y de paciencia hacia su creación, hacia cada ser humano, independientemente de nuestros errores y debilidades. Pero debemos pensar, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué significa la misericordia de Dios? La palabra misericordia proviene del latín misericordia, que significa literalmente tener el corazón compasivo hacia los necesitados, es decir, hacia los miserables. En hebreo se utiliza la palabra gesed y en el griego didomi y eleo, que también se puede traducir como amor fiel, bondad o misericordia constante. Fíjense como lo que significa misericordia: amor fiel, bondad o misericordia constante. Estas palabras expresan la disposición de Dios de tener la mano, de tenderla hacia aquellos que están en necesidad, hacia los pecadores que necesitan su perdón y hacia los que sufren. Repito, estas palabras expresan la disposición que tiene Dios para tenderle la mano a aquellos que están en necesidad, a los pecadores y a los que sufren. La misericordia de Dios es su respuesta a nuestra necesidad, a nuestras debilidades y a nuestros pecados. Es en nuestra lucha diaria contra el pecado, en nuestro sufrimiento, en nuestras dudas, en nuestro momento de desesperación. Allí está Dios extendiéndonos la mano en su misericordia. El Salmo 103, del verso 8 al 12, se nos dice lo siguiente y describe muy bien la misericordia de Dios. Salmo 103, del 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En este salmo vemos una representación clara del corazón misericordioso de Dios. Él nos trata de acuerdo a lo que no nos trata como nosotros lo merecemos. Él usa su misericordia. Aunque a veces caemos, fallamos, su misericordia es más grande que nuestras transgresiones. Y a su nombre, dígale que está a su lado, qué buena es la misericordia de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios manifestada desde el Génesis hasta el Apocalipsis en las Escrituras. El Antiguo Testamento está lleno de historias de lo que Dios hace con su misericordia a su pueblo. El pueblo de Israel fue un pueblo infiel, un pueblo desobediente, un pueblo rebelde. Sin embargo, Dios usaba su misericordia para guiarles al arrepentimiento. A veces los castigaba, pero Él siempre trataba de guiarlos al arrepentimiento
para restaurarles. ¿De qué manera? Usando su misericordia. El profeta Oseas da un ejemplo de esto. Dice que muchas veces trató de juntarlos, pero ellos se iban. En Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Nos muestra la misericordia de Dios hacia un pueblo rebelde. Y en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios es un Dios de misericordia. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos da la máxima expresión de su misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Jesús estuvo lleno de actos de misericordia, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores, restaurando a aquellos que estaban en condiciones de marginados, ofreció consuelo a los oprimidos. En la cruz, Cristo nos mostró misericordia, la misericordia más sublime. Él tomó nuestros pecados, cargó con nuestras miserias, con nuestras enfermedades, y a través de su muerte nos ofreció la manera para reconciliarnos con Dios. Él nos mostró su misericordia. En los evangelios, Jesucristo nos ilustra con 3 maravillosos ejemplos conmovedores la misericordia que Dios tiene hacia sus criaturas. La primera es en la parábola de los 2 deudores. El Señor habló de que un hombre debía 10,000 talentos, hermano. Usted sabe lo que significa 10,000 talentos en esa época. Con 10,000 talentos se podía pagar a 10,000 hombres para que trabajaran por 20 años. Y Dios llamó a este hombre que le debía, poner la ilustración, debía al Señor 10,000 talentos. Y le dice, paga lo que debes. No tengo. Y el Señor dice, bueno, véndanlo a él, vendan a su esposa, vendan a su casa, vendan sus propiedades, vendan a sus hijos, para que tener algo de lo que me debe. Y este hombre dice que le rogó a Dios, al Señor, y le dice, perdóname, ten misericordia de mí, y yo buscaré cómo pagártelo. Y hay algo que me llama la atención ahí en esa parábola. Es Mateo 18:27, y es que dice que el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y esta expresión, movido a misericordia, solamente se encuentra en 3 lugares de la Biblia. Mateo 18:27, en Lucas 10:33 y en Lucas 15:20. Dice que fue movido a misericordia. Esa palabra movida a misericordia viene del griego esplanginisomai, que significa sentir que las entrañas se conmueven, que las entrañas anhelan, que las entrañas se compadecen. O sea, es algo que ocurre muy adentro de la persona. Y Jesús está haciendo esta comparación con nuestro Dios eterno. Quiere decir que cuando Dios usa su misericordia hacia nosotros, hay algo en él muy adentro que se conmueve. Ya su nombre. La segunda ilustración que Jesús da es la del buen samaritano. Jesús habla de que un hombre salió de Jerusalén, iba a Jericó, cayó en manos de ladrones y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y siguió de largo, pasó un levita, pero dice que pasó un samaritano. Y dice, cuando lo vio, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Es decir, que cuando lo vio, algo adentro sintió que dijo, tengo que ayudarle. Tengo que hacer algo para
ayudarle. Y nos muestra lo que siente Dios. Cuando usted está en problema, cuando usted está en una circunstancia, cuando usted está en una enfermedad y Dios derrama misericordia sobre usted, quiere decir que Dios sintió algo adentro por usted. Y a su nombre, qué bueno es Dios. El tercer ejemplo que el Señor pone acerca de ser movido a misericordia es con el hijo pródigo. Sabemos que el hijo le pidió al padre la parte de su herencia. En aquel tiempo pedirle al padre la parte de su herencia era como decirle, muérete. Entonces el hijo le dijo, padre, dame la parte de mi herencia. La agarró y se fue y desperdició sus bienes. Estando en necesidad, dice que pensó, ¿verdad?, en volver a casa del padre. Y cuando, pero imaginémonos la imagen, hermano. ¿Cómo saldría el hijo de casa del padre? Yo creo que el hijo salió como estoy yo hoy, ¿verdad? Con afeitadito, bañadito en colonia, arregladito, pulidito. Tenía los reales del padre. Pero cuando regresó, ¿cómo regresó? Chibúo, pelúo, hediondo, con la ropa en harapo, rota. Estaba apacentando cerdos. Y dice que el padre lo vio. Dice Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Imagínense, hermano. Yo creo que cualquiera de nosotros nos pasa eso. Y cuando vemos al hijo que viene allá, ¿quién será ese vagabundo? ¿Quién será ese pordiosero? Porque venía chibúo, hediondo, roto, con las ropas rotas. Sin embargo, vemos aquí que el padre lo reconoció. El padre reconoció, dijo, ese es mi hijo. Y dice, fue movido a misericordia. Algo adentro se le movió. Y dice que corrió al hijo y le dijo a sus siervos, pónganle el anillo, pónganle ropa, pónganle los zapatos y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ahora vive. Y a su nombre. Dios nos habla de la misericordia. Hay que ser movido. Nuestras entrañas tienen que ser movidas. Ahora, ¿cómo es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios nos dice la palabra que es continua. Es continua. Dice el Salmo 52:1. ¿Por qué te jactas de maldad, poderoso? La misericordia de Dios es continua. ¿Y qué significa eso de que sea continua? Bueno, esa palabra es del hebreo yom, que significa que va de un amanecer al siguiente. Que la misericordia de Dios continua significa que empieza al amanecer y termina al siguiente amanecer. Y comienza otra vez la misericordia de Dios. Ya su nombre. Tenemos misericordia para nosotros todos los días. La misericordia de Dios no solamente es continua, la misericordia de Dios es abundante. Dice en el Salmo 69:13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. A Dios le sobra misericordia. No es escasa la misericordia de Dios. Es de gran cantidad, es numerosa, es vasta, es inmensa. No se agota la misericordia de Dios. Y a su nombre, hermano, podemos gozarnos porque la misericordia de Dios es abundante. Dios tiene recursos de misericordia para nosotros.
también nos dice la palabra que la misericordia de Dios es buena. Salmo 69:16 dice, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Es decir, cuando dice que es benigna, está diciendo que la misericordia de Dios nos trae beneficio. Su misericordia nos trae bendición, beneficio, prosperidad. La misericordia de Dios también es eterna, es para siempre. El Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. También, y lo leímos en Lamentaciones 3:22 y 3:23, nosotros nos sentimos contentos cuando estrenamos alguna ropa, ¿verdad? O estrenamos algo. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es decir, que cada mañana estrenamos misericordia, hermano. Qué bueno es Dios. Nos va a estrenar de su misericordia todos los días. La misericordia de Dios es incondicional. Qué importante es esta característica. Yo creo que es una de las más asombrosas. Y es que la misericordia de Dios es incondicional. Como humanos, nosotros tendemos a condicionar nuestro amor y nuestra misericordia. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Pero a lo que me tuerzas el ojo, te empiezo a tratar mal. No, Dios no es así. Dios no es como los humanos. Dios nos muestra compasión. Dios no actúa de esa manera. En Efesios 2, versos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, nosotros haciendo lo desagradable ante Dios, viviendo en pecado, haciendo lo malo, sin embargo, Dios, que es rico en su misericordia por su amor, se acercó para darnos vida y salvación. Y a su nombre. Vemos entonces que la misericordia no depende de nuestras acciones. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, ajenos de Él, alejados de Él, alejados de su vida, Él en su gran misericordia nos dio vida a través de Cristo. Esta es una verdad fundamental que no debemos olvidar. La misericordia de Dios no se gana, se recibe. Y a su nombre. Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios también nos transforma. La misericordia de Dios tiene el poder de transformarnos. Cuando experimentamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de cuánto nos ama a pesar de nuestras fallas. Esta experiencia de misericordia debería cambiar la forma en que vivimos. Jesús nos enseña que al experimentar su misericordia, estamos también llamados a ser misericordiosos con los demás. Si hemos sido perdonados, debemos también perdonar. Y esto me lleva a pensar, hermano, ese episodio cuando el Señor habla con Abraham, tiene una conversación con Abraham y le dice, no vamos a decirle a Abraham, que es nuestro amigo, lo que vamos a hacer, no, vamos a contarle. He visto la maldad sobre Sodoma y Gomorra, por lo tanto iré y visitaré ese lugar y veré si su maldad ha llegado porque ha llegado hasta mí y los destruiré. Y Abraham
enseguida pensó ¿en quién? En su familia, en Lot. Allá tengo a mi sobrino. Y le dijo, Señor, está bien, destruye a Sodoma y Gomorra, pero, Señor, si allá hay 50 justos, destruiría a esa ciudad. ¿Qué va a decir la gente de ti, que tú eres el juez de toda la tierra, que hace lo recto? Y Dios le responde a Abraham, si hubieren 50 justos, perdonaré la ciudad por amor a los justos. Y Abraham piensa, 50 como que es mucho. Me fui muy arriba. Señor, y si faltan 45, Dios le responde, perdonaré la ciudad por amor a los 45. Como que estoy muy arriba nada más. Señor, y si hay 40, perdonaré la ciudad por amor a los 40. Y siguió Abraham, perdona, Señor, que sigue insistiendo en lo mismo, pero a lo mejor no hay 40, hay 30, ya no eran de a 5, sino de a 10. Hay 30 a lo mejor, Señor. Perdonaré la ciudad por amor a los 30. Señor, pero, ¿y si de esos 30 faltan 10? Si hay 20. Perdonaré la ciudad por amor a los 20. Y él dijo, ya con esta, estoy seguro que se van a salvar. Señor, y si hay 10, no te preocupes, perdonaré la ciudad por amor de los 10. ¿Cuántos habían, hermano? No habían 10. Lot, su esposa, sus 2 hijas, son 4, y los 2 yernos, que estaban ahí, 6. No llegaban a 10. ¿Y qué hizo el Señor? Por su misericordia, salvó a Lot, a sus hijas. Y a la esposa salió, pero en el camino miró atrás. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es continua, abundante, buena, eterna, incondicional y transformadora. Ya su nombre. Ahora, nosotros debemos vivir en la misericordia de Dios. Esa misericordia que ha sido extendida, nosotros también tenemos que caminar en esa misericordia. Dios no solamente nos llama a recibirla, sino a ser portadores de ella. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros también estamos llamados a actuar con misericordia en nuestras vidas cotidianas. Eso significa, número 1, perdonar a los que nos han ofendido. Si Dios en su infinita misericordia nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón hacia los demás? En el Padre nuestro, Jesús nos enseña, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdad? Eso me acuerda de Jesús en la cruz. Jesús estando en la cruz, estando sufriendo, siendo injuriado por los que tenía a su lado, por los que estaban abajo. Si eres tú el Cristo, bájate, sálvate tú y sálvanos. Las palabras de Jesús fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor en su misericordia perdonó. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 70 veces 7, hasta 7 veces, perdón. Y Jesús le dijo, no, le digo hasta 70 veces 7. ¿Qué quería decirle el Señor? Debes perdonar siempre. Dígale al que está a su lado, debes perdonar siempre. La misericordia nos hace perdonar cuando nos han ofendido. La misericordia también nos lleva a ser compasivos hacia los necesitados. La misericordia de Dios
no es un concepto espiritual, tiene implicaciones prácticas. Debemos estar atentos a las necesidades de los que nos rodean para aliviar su sufrimiento. Esto puede ser a través de obras de caridad, apoyo emocional o simplemente un acto de bondad en los momentos difíciles. Jesús vio a la gente que le seguía y dijo: tengo compasión de ellas porque son como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos que también mostrar paciencia, comprensión, compasión hacia los necesitados. Ese mostrar paciencia y comprensión me hace pensar en el versículo de Colosenses 3, 12 y 13, donde dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. La misericordia se muestra al tener paciencia y compasión con los que nos rodean, con nuestros hermanos, con los que se congregan con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, nunca debemos olvidar que la misericordia de Dios es un regalo inmerecido. No podemos ganarla ni exigirla, pero podemos recibirla con gratitud y humildad. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, a nuestros pecados y debilidades, recordemos siempre que Dios es misericordioso y que su misericordia es nueva cada mañana. Que la misericordia de Dios nos inspire a vivir vidas transformadas, llenas de amor, compasión, perdón hacia los demás. Y que de experimentar la misericordia divina podamos compartirla con el mundo, siendo reflejos del amor de Dios en el mundo que tanto necesita experimentar la misericordia de Dios. ¿Sabe, hermano? Termino con esto, una experiencia en mi trabajo. Tenía una compañera en donde yo trabajo, que ella no me saludaba. Ella, como yo era cristiano, ella me veía como, es una cosa rara. Y nunca me saludaba. Yo pasaba buenos días, no respondía. Y un día llegó un jefe de Caracas y ella tenía el encargo de presentárselos a todos. Ella entró a la oficina donde yo era el jefe y ella presentó al que venía de Caracas, a los que estaban en la oficina, y a mí, que era el jefe, no me lo presentó. Me ignoró completamente y salió. Y yo, hermano, dice que en Proverbios, el que disimula la ofensa es sabio. Yo hice como que si no pasó nada. Todos en la oficina me dijeron: mire, no te lo presentó. Usted no se dio cuenta que yo estaba aquí. Y ¿sabe qué? Pasaron los años. Ella siempre escuchaba que yo predicaba en las oficinas. Me metía en las oficinas a predicar. Y un día yo estoy en la oficina y da la casualidad de que estoy solo en la oficina. Y llega ella, entra y yo la veo y me sorprende. Y ella se sienta y me dice: Camacho, ¿puedo hablar contigo? Le digo: claro, dime en qué puedo servirte. ¿Sabe qué hizo? Se me tiró a los pies. Camacho, ayúdame, Camacho. Yo cuando la vi, oye, me sorprendí de esto. Y yo: no, párate. No, yo quiero estar aquí, perdóname. Yo: ¿pero qué? No, tú no me has hecho nada. Levántate. No, pero mis pecados, yo me voy para el infierno.
infierno. No te vas a ir para el infierno. Y empecé a hablarle del evangelio, hermano. Y la levanté, la senté, y esa mujer lloraba y lloraba y lloraba. Yo empecé a hablarle de la misericordia de Dios precisamente. Que Dios la amaba, que Dios podía transformarla. Me comentó cuál era su problema. Tenía un problema de lesbianismo. Y empecé a hablarle, a ministrarle la palabra. ¿Saben? Ella sintió la misericordia de Dios. Ahorita le está sirviendo al Señor. La bautizamos, está perseverando y predicando la palabra. Dios la transformó, experimentó la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que ser portadores de la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Tu misericordia que es buena, abundante, continua, eterna, es grande. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das de hoy celebrar estos 115 años de la Iglesia Evangélica Libre Bethesda. Gracias porque tu misericordia les ha acompañado y testifica que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, por tu perdón en la cruz del Calvario. Tu misericordia, Señor, es más grande que los cielos, más sublime que toda cosa. Nosotros te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te agradecemos, Dios, lo que has hecho en nuestras vidas. Si alguno en esta tarde no ha experimentado la misericordia de Dios y quiere experimentarla, yo le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración. ¿Habrá alguno que quiere experimentar la misericordia de Dios? Todos la han experimentado. Como es continua, entonces experimentémosla día tras día. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Sí, aleluya. Bien, y quiero dar gracias al Señor por la reflexión de la palabra de esta noche por parte de nuestro hermano Julio Camacho. Y él decía, entre tantas cosas que señalaba sobre la misericordia de Dios, es que la misericordia no es una acción, no es algo abstracto, no es una dimensión abstracta, es operativa, es una acción. Y lo vemos en la actitud de Jesús cuando estuvo entre nosotros, o en su ministerio. Es práctico, hermano. Decía el hermano, que debemos vivir y caminar en la misericordia de Dios. Y que somos llamados a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos imitar al Señor. Somos imitadores de Él. Por eso debemos ser perdonadores, compasivos hacia los necesitados. Y eso se muestra en la bondad en los momentos difíciles. Se demuestra en la paciencia y en la comprensión que yo pueda sentir por mi prójimo, por todo aquel que me rodea. Finalmente decía que es un regalo inmerecido, así como su gracia. Es nueva cada mañana. Amén. Gracias, hermano, por esa palabra.
que nos alienta, que nos ayuda y que nos hace crecer cada día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y me llevo para mañana, para mi devocional. Voy a estrenar mañana las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. En verdad que hoy fue bastante reflexivo la palabra. Creo que vamos a salir diferentes. Vamos a salir gozosos, hermanos. Y bueno, y la invitación es para mañana, hermanos. Esto apenas comienza. Vamos a entonar este último himno como cierre de este momento de adoración y de alabanza. Y quiero compartir una historia, hermano Alexander, déjame compartir una historia pequeña antes de entonar este himno. Y dice así: fue escrito en el siglo XIX, el himno se llama Firmes y Adelante. Fue escrito en el siglo XIX por el predicador y escritor nacido en Gran Bretaña, llamado Savine Barings. Fue escrito con mucha prisa y nunca con la intención de ser publicado. Lo escribió motivado a una celebración importante que se llevaría a cabo en un pueblo cercano. Hoy estamos celebrando algo importante, hermano. Bethesda, Casa de Misericordia. Especialmente para las escuelas, era una celebración motivada al día de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. De modo que las escuelas donde ayudaba Savine tendrían una participación ese día de celebración. Y los niños debían de trasladarse de ese pueblo caminando. Savine quiso que los niños cantaran mientras marchaban desde su pueblo hasta el otro. Así que la noche anterior escribió este himno, Firmes y Adelante, para acompañar esa marcha de los niños. 6 años más tarde, el compositor Astur Subillán le dio la melodía y tonada que hoy conocemos. La trascendencia de este himno en tiempo y espacio representa el avance de la iglesia y de los creyentes como soldados de Cristo y con nuestro Señor Jesucristo como capitán. Hoy este himno sigue siendo de motivación para el avance de los creyentes de muchas iglesias en el mundo. Escuchada esta reseña, les invito a ponerse de pie, hermanos, y vamos a marchar firmes y adelante con la mirada en Cristo, que nada nos distraiga en esa marcha que debe ser pasos firmes y seguros. Aleluya. Firmes adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Soberano, Cristo al frente
sin temor alguno, que Jesús nos dé tronos y coronas pueden merecer. De Jesús la iglesia hoy prevalecer, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Sin temor alguno, que Jesús nos dé. Sin temor alguno, que Jesús nos dé. Aleluya, gloria a su nombre. Y alabamos Jesús. Te glorificamos, Señor. Aleluya. Firme hacia adelante. ¿Me escuchan? Y ya para finalizar, por el día de hoy, hermanos, damos gracias a Dios por este día, primer día de celebración al Señor Dios Todopoderoso. Antes de orar, quiero expresar algunas cosas, algunos aspectos. Primeramente, gracias por su presencia. Gracias por alegrarse con quienes estamos alegres. Aleluya. Gloria a tu nombre. La celebración continúa mañana, hermano, y la invitación se extiende de igual manera. Dios mediante los esperamos cordialmente. Y vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de pie para finalizar este servicio. Y voy a pedirle a mi hermano Rodolfo Valles que esté elevando una oración para irnos a nuestras casas gozosos, hermano. Amén. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre, te alabamos, Señor, te exaltamos, Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, te doy en esta noche, Señor, porque has permitido que cada uno de nosotros, Señor, hoy pueda en armonía y en familia, Señor, de Cristo celebrar estos 115 años que tú has permitido a esta iglesia estar aquí, Señor. Que ha permanecido, que ha perseverado, Señor, porque tú has estado en medio de nosotros, Señor. Gracias por los pastores, por su familia, Señor. Gracias por los directores, por los del coro, Señor. Por los niños, cada uno de los hermanos, Señor, que pudo asistir hoy, Señor. Aleluya. Te pido, pues, que seas tú, Señor, derramando bendiciones en nuestras vidas, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí. Gracias, Señor, porque cada día renuevas tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Y alabamos, Señor, te exaltamos, Padre. Permite, pues, Señor, que también seamos personas que den misericordia afuera a los que nos necesitan, Señor. Que esa misericordia podamos extenderla a los demás, Señor, a través de nuestro ejemplo, Señor, a través de la prédica, Señor, de la evangelización, Padre. Y alabamos grandemente, Señor, por lo que eres y por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Amén. Ahora que vamos a culminar, Padre, sigue con nosotros, Señor, y que podamos proseguir gozosos, Señor, y alegres. Y continuar mañana lo que hoy hemos expresado con alegría y con amor. Amén. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, es recordarles que, bueno, la fiesta continúa mañana, hermanos. Mañana, aparte de la celebración de los 115 años, es un día muy especial que la Iglesia Evangélica Libre de Bethesda tiene 3 años celebrando, que es el día de agradecimiento a Dios por su misericordia. De manera que mañana vamos a agradecer a Dios, aparte de la misericordia que ha tenido el Señor en estos 115 años. Es un día especial para que cada uno lo vamos a hacer de una manera diferente, a través
videos, va a dar gracias a Dios por la misericordia recibida en todo este tiempo.